Hola a todos, soy Alejandro Cánovas y pertenezco al Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. Os voy a explicar la práctica 7 correspondiente a las asignaturas de Fundamentos de Telemática y Redes y Servicios Telemáticos. El título de esta práctica es Comandos iOS, configuración de un dispositivo Cisco con Packet Tracer. Pasemos a ver los objetivos de esta práctica. El objetivo de esta práctica es que al finalizarla hayáis obtenido conocimientos básicos con respecto al software de simulación Packet Tracer, así como del sistema operativo de redes de Cisco. ¿Cómo? Pues mediante el uso de comandos. También que hayáis aprendido a realizar una configuración global básica de un dispositivo Cisco, cambiándole el nombre, añadiéndole contraseñas de acceso, configurando las interfaces y, por último, guardando los archivos de configuración. Una vez visto esto, pasemos al desarrollo de la práctica. En esta práctica vamos a simular la siguiente topología utilizando el software de Cisco Packet Tracer. Como podemos ver, dicha topología consta de dos subredes en la que tenemos por un lado un host conectado al router y por otro un switch conectado al router y este a su vez conectado por dos hosts. Para realizar la práctica desarrollaremos cada una de las tareas. En la primera tarea realizaremos una configuración global del router Cisco. Para ello, en primer lugar, debemos de ir a Polyformat y desde Recursos, Prácticas de Laboratorio, Ficheros, descargar el fichero práctica 7 pk. Una vez lo hayamos descargado, abriremos el software de Packet Tracer y cargaremos dicho fichero. Para ello nos vamos aquí a Open, en la carpeta, le damos y abrimos el fichero que nos hemos descargado. Como podéis ver, se nos ha abierto un guión de configuración, pero que no le haremos caso porque lo que vamos a hacer es seguir el guión de la práctica. También se nos ha abierto para poder evaluar lo que es la práctica. Si nos vamos aquí a este botón y lo pulsamos y nos vamos a esta pestañita de Assessment Items, podemos ver si están realizadas cada una de las tareas que nos indica la práctica. ¿De acuerdo? También nos dice cuánto llevamos de la práctica realizado. En este caso, como podéis observar, de momento llevamos el 0%. Podéis ver también que nos ha aparecido una tabla de direccionamiento, pero que no tenemos que rellenar. En la práctica ya nos aparece en la topología todos los datos que necesitamos para realizarla. Por tanto, minimizamos en dicha ventanita y continuamos. Debéis de tener en cuenta que para el desarrollo de la práctica utilizaremos la máscara de red con valor 255, 255, 255, 240. Y además os damos las IPs asignadas a los correspondientes interfaces de cada uno de los dispositivos. Una vez visto esto, empecemos con la configuración.
Abrimos el entorno de Packet Tracer y el primer paso que vamos a realizar es llevar a cabo la conexión física de los diferentes dispositivos. Para llevar a cabo la conexión física de los diferentes dispositivos, en primer lugar, clicamos aquí, en este botoncito, y nos mostrará los diferentes cables que disponemos para realizar las conexiones. Si nos fijamos en la práctica, podemos ver que la conexión entre el host y el router es mediante un cable cruzado y con el resto de dispositivos es cable directo. Vamos allá entonces. Nos vamos de nuevo a Packet Tracer y pulsamos en este botón. Lo que estamos seleccionando es una conexión con un cable cruzado de la interfaz Fast Ethernet del equipo a la interfaz Fast Ethernet 00 del router. Y ya tenemos realizada la primera conexión. Vamos ahora a conectar el router con el switch. Ahora este es un cable directo. Entonces, clicamos sobre el cable directo, clicamos sobre el router, seleccionamos la interfaz Fast Ethernet 01 del router y conectamos con la interfaz Fast Ethernet 01 del switch. Por último, conectamos el switch a los dos equipos. De la interfaz Fast Ethernet 02 del switch a la interfaz Fast Ethernet del host 2. Y por último, de la interfaz Fast Ethernet 03 a la interfaz Fast Ethernet del host 3. Para poder configurar el router, debemos de conectar un cable de consola, desde el puerto serie del host 1, en concreto el RS232, al puerto de consola del router. Una vez realizadas todas las conexiones, pasaremos a encender todos los dispositivos. Para ello, en primer lugar, nos vamos al equipo, clicamos una vez y si os fijáis hay un botoncito aquí que sería el de conexión para conectar el equipo. Como veis, se enciende la lucecita y ya lo tenemos conectado. Pasamos al router, le damos, clicamos una vez y aquí, si os fijáis, está el botoncito para conectarlo. En el caso del switch no haría falta, no dispone de un botón de encendido, únicamente ya por estar conectado a la luz ya funcionaría. Por último, conectamos los dos equipos restantes, tal como hemos realizado antes, y como veis ya empieza a haber transmisión en la red. Recordad que hemos conectado por consola el router y el equipo, el PC. Ahora lo que vamos a hacer es desde el equipo configurar el router. Para eso abrimos el desktop y abrimos un terminal con los valores por defecto que nos da, bits por segundo 9600, los datos de bits 8, paridad ninguna, los bits de parada 1 y el flujo de control ninguno. Con esos valores por defecto le damos a OK y si os fijáis nos aparece una pantalla en la que empezamos a controlar el router. Más que controlar, configurar el router. Como podéis ver, nos aparece un mensaje de bienvenida en el que nos dice si queremos configurar el router mediante diálogos.
y le vamos a decir que no. Pulsamos el intro de nuevo y ya estamos en el inicio de configuración del router. En concreto, en el modo usuario. El router va a intentar traducir todos los comandos que introduzcáis. Entonces, si os equivocáis en alguno de los comandos, va a intentar buscar un servidor para realizar la traducción, porque no la reconoce. Entonces va a estar ahí en la espera buscando el servidor y tarda un ratito. Lo que podéis hacer para evitar eso es, si os equivocáis, poner Ctrl+Shift+6, soltar y presionar X. Por ejemplo, si pusiera en vez de enable, para entrar en modo privilegiado, estaría ahí pensando, buscando el servidor. Si pulso las teclas que os he comentado antes, Ctrl+Shift+6 y soltamos y presionamos X, lo abortaríamos. Vale. Pasemos ahora a entrar de modo usuario al modo privilegiado. Para ello introduciremos el comando enable. Si os fijáis, pasamos de una flecha a una almohadilla en el que nos indica que estamos ahora en estos momentos en modo privilegiado. Para verificar que no tenemos ninguna configuración guardada, introducimos el comando showrunningconfig, le damos a Enter y como podéis ver no hay añadida ninguna contraseña de acceso, no hemos cambiado el nombre al router todavía o no hay configurado nada de ninguna de las interfaces. Si tuviéramos alguna configuración guardada, deberíamos de introducir el comando erase startup.config y borrarlo. Pasemos ahora de modo privilegiado al modo de configuración global. Para entrar en modo de configuración global, introduciremos el comando configure terminal. ¿Vale? Y como podéis observar, nos aparece entre paréntesis el término config y la almohadilla. Esto nos está indicando que ahora estamos en modo de configuración global. Tened en cuenta que no es preciso introducir los términos completos. Es decir, por ejemplo, en el anterior, el configure terminal, no sería necesario escribirlo completamente. Si vamos atrás, ¿vale? Y estamos ahora en modo privilegiado y queremos entrar en modo de configuración global, únicamente introduciendo conf t, entraríamos también en modo de configuración global. En el siguiente paso vamos a establecer el nombre del router. Para ello, en el modo de configuración global, lo que vamos a introducir es el comando hostname y el nombre que queremos darle, que en el caso de la práctica le pondremos router 1. Y como os podéis fijar, le hemos cambiado el nombre de router a router 1. A continuación vamos a introducir el banner mod o lo que se llama mensaje del día. Tener en cuenta que este mensaje tiene impacto legal y debe incluir información sobre la autorización, el castigo por acceso no autorizado, el registro de la conexión y las leyes locales vigentes. Por tanto, hay que tener cuidado a la hora de escribir los mensajes, que no den pie a confusión, como por ejemplo un mensaje diciendo bienvenido. Si queremos ver los diferentes modos de banner
que hay, añadimos el comando banner e interrogación y nos aparecen dos tipos de modos, uno que es el login y otro que es el mod. El login nos dice un banner de inicio de sesión y, como habíamos dicho anteriormente, el mod nos indica un banner de mensaje del día. Este es el que vamos a utilizar, el de mod. ¿De acuerdo? Para introducir el mensaje, introducimos en primer lugar el comando banner, el modo mod, como habíamos indicado, y el símbolo de porcentaje que nos indica que es el inicio del mensaje. ¿De acuerdo? Y ahora nos dice que introduzcamos el mensaje. Os recomiendo que vayáis a la práctica y que copiéis exactamente igual el mensaje que os damos en la práctica. Porque si os equivocáis en alguna de las letras del mensaje o cualquier detallito que se os pueda pasar, la evaluación de la práctica no va a ser del 100%. Pues únicamente, por ejemplo, porque se os haya olvidado escribir el access, por ejemplo, una S, pequeños detalles, pues eso ya os haría que no estuviera la práctica el 100%. Entonces, copiamos el mensaje, nos vamos a Packet Tracer y lo pegamos. Acordaros que para cerrar el mensaje debemos de utilizar el porcentaje y ya lo tendríamos. Para comprobar que hasta el momento llevamos realizada la práctica correctamente, iremos al evaluador de tarea y nos iremos a este punto de aquí y veremos que llevamos completada un 30%. Si es así, seguimos. En la siguiente tarea vamos a configurar el acceso con contraseña al router Cisco. Vamos a configurar el acceso con contraseña al modo privilegiado, al acceso por consola y al acceso por línea virtual o lo que sería por telnet. Cisco admite dos comandos que permiten el acceso al modo de ejecución privilegiado. Uno es Enable Password y el otro es Enable Secret. Enable Password contiene una criptografía débil. Sin embargo, el Enable Secret contiene una criptografía más robusta. En concreto, utiliza el algoritmo hash de criptografía MD5, que es muy seguro. Luego, siempre que podamos utilizar el Enable Secret, utilizaremos este tipo de comando. Pues vamos allá. Introducimos el comando Enable Secret y la contraseña class, tal como nos indica la práctica. Ahora vamos a establecer en el siguiente paso la contraseña de acceso a la consola. Para ello, entramos primero a la línea de consola 0, línea consola 0, y una vez estamos dentro, introducimos el password Cisco. Para habilitarlo, introducimos el comando login. Por último, vamos a establecer la contraseña de acceso de la línea virtual, es decir, la que controla el acceso por telnet, introduciendo los siguientes comandos. Primero, salimos de
de la línea de consola y nos introducimos en la línea virtual. Vamos a dar acceso a 5 líneas virtuales, es decir, de 0 a 4. El password que vamos a introducir es Cisco. Y por último, para activarlo, introducimos el comando login. De esta forma ya tenemos configuradas todas las contraseñas de acceso al router. Llegados a este punto, para confirmar que llevamos toda la actividad de la práctica realizada correctamente, hasta el momento debemos de tener completados un 43%, tal como lo pone aquí. La siguiente tarea va a ser configurar los interfaces del router. ¿Vale? Entonces, para ello, salimos del modo de configuración de las líneas virtuales, entramos en el modo de configuración global y pasamos al modo de configuración de la interfaz. El primer interfaz que vamos a configurar es el interfaz FAST00. Para ello, introducimos el comando interfaz y a la interfaz que vamos a configurar. El siguiente paso va a ser añadir una descripción a la interfaz. Para ello vamos a la práctica y vemos cuál es la descripción que tenemos que añadirle. Que como vemos en este caso es la siguiente. La copiamos para que de esta forma no nos equivoquemos a la hora de escribir alguno del texto y evitamos que haya algún tipo de error. A continuación vamos a añadirle la IP a la interfaz, que tal como nos indicaba la práctica es la 198.133.219.30 y la máscara de subred 255.255.255.240. Como vemos aquí, de momento la interfaz no está activa, tanto una como la otra. Para activarlo, añadiremos el comando no shutdown. Y como veis, como nos indica aquí, el estado del interfaz, fase CERNET00, ha pasado activo. Salimos ahora entonces de la interfaz y vemos la configuración hasta el momento tal como la llevamos. Si os fijáis, ahora ya tenemos el nombre del router, router1, tenemos la contraseña y el interfaz, el FAST00, con su descripción, la IP y el estado en app, no como en el otro interfaz que está caído. Pasemos ahora a configurar el siguiente interfaz. Para ello, entramos en el interfaz correspondiente. Para ello, del modo privilegiado pasamos al modo de configuración global, a la interfaz que queremos configurar, que en este caso es la FAST01, y le vamos a añadir
la descripción correspondiente. Para ello vamos a la práctica y vemos la descripción que nos dice en este caso. La copiamos. Como tiene un salto de línea, no lo podemos copiar directamente. Y ahí la tenemos. Ahora tenemos que añadirle la IP. Como vemos en la práctica, no nos lo dice, pero si vamos a la topología, podemos ver cuál es la IP asignada a esa interfaz, a la interfaz FAST 01, que en este caso es la 198.133.219.46. Nos vamos a Packet Tracer y le añadimos la IP correspondiente. IP address 198.133.219.46 y la máscara de subred 255.255.240. Vamos a habilitar el interfaz con el comando no shutdown. ¿Veis? Se nos ha activado. ¿Vale? Y salimos de la configuración del interfaz. El siguiente paso es la configuración del ordenador. Por tanto, salimos de la ventana de acceso al router y nos vamos al PC, al ordenador. Nos vamos a la IP de configuración y ahora tendremos que añadirle la IP correspondiente, que como vemos en la práctica es la 198.133.219.17. Pues le añadimos 198.133.219.17. La máscara de subred es 255.255.255.240. Y por último nos piden la puerta de enlace. Si nos fijamos en la práctica, nos está diciendo por dónde sale de esta subred. ¿Cuál es el camino hacia otra subred? Pues la puerta de enlace de esta subred es esta dirección. 198.133.219.30. Pues la añadimos. 198.133.219.30. De esta forma cerramos y ya tendríamos configurado también el equipo. Como os habréis dado cuenta, no hemos añadido un servidor DNS, porque en esta práctica no disponemos de un servidor DNS, o sea que no hace falta que pongamos ninguna dirección. El siguiente paso de la práctica nos dice que verifiquemos la conectividad de la red. Para eso, en primer lugar, vamos a ver la conectividad desde el ordenador al router y desde el router al ordenador. Para ello abrimos primero el terminal del router y le hacemos un pin a la IP del host para comprobar si existe conectividad o no entre ambos.
En un principio, como está realizándose el protocolo, hemos perdido un 20% de paquetes. Lo volvemos a hacer y veis como ya ha finalizado el protocolo de conexión, ahora ya es del 100%. Ahora vamos a probar la conectividad desde el otro extremo, desde el host al router. Entonces, salimos y entramos en desde la consola del equipo. Y le hacemos un pin primero a la puerta de enlace 192.168.133.219.30 y vemos que no se ha perdido ningún paquete. Y ahora vamos a hacerle un pin a la parte de fuera del router, al Fast Ethernet 01, que es 198.133.219.46. Y como podéis comprobar, la conectividad es completa. Una vez comprobada la conectividad entre el host y el router, vamos a ver o vamos a verificar el estado de los interfaces del router. Para eso entramos en el terminal, en la consola del router, y añadimos el comando show interface fast 0, 0. Y aquí nos da toda la información correspondiente a ese interfaz. ¿Vale? Como podemos ver, por ejemplo, su IP, la descripción del enlace, también una estadística de los paquetes que se han recibido, etc. Si queremos verificar el estado de todos los interfaces, el comando que deberemos añadir es el show IP interface brief. Y como podéis ver aquí, nos describe el interfaz correspondiente con su IP, el estado y el protocolo. Si llevamos la práctica realizada correctamente hasta el momento, deberemos de llevar completada un 82% de la práctica. Vamos a pasar ahora a la siguiente tarea de la práctica, que va a consistir en guardar el archivo de configuración del router. El router tiene dos formas de guardar la configuración. Una es en la memoria RAM y otra es en la memoria NVRAM o RAM volátil, no volátil, perdón. En la memoria RAM únicamente se guarda la configuración que llevábamos hasta el momento, pero en el caso de que reiniciáramos el router se perdería toda esta información. Por eso es necesario que la guardemos en la NVRAM para que al reiniciar continuemos manteniendo la configuración que ya hemos hecho. Si queremos ver el contenido de la memoria de la NVRAM, deberemos de añadir el comando show startup config. Y como vemos, no hay nada guardado en este momento. Si queremos ver la configuración que tenemos en la memoria RAM, añadiremos el comando show running config. Y aquí es donde tenemos guardada toda la configuración que llevamos hasta el momento.
la configuración de los interfaces, las contraseñas, etc. Si queremos guardar la configuración de la memoria RAM a la memoria NVRAM, el comando que debemos de poner es copy running config startup config. Es decir, vamos a copiar lo que tenemos en la RAM, en running config, en la memoria NVRAM, startup config. Guardaremos en el destino por defecto, o sea, pulsamos intro y ya lo tendremos guardado en la memoria NVRAM. Para verificar que ya tenemos guardado dicha información, ponemos el comando de antes de startup config y nos mostrará lo que tenemos guardado en la memoria NVRAM. Y como veis ahora, sí que tenemos guardado ya todo lo que teníamos en la memoria RAM. ¿Vale? El número de bytes utilizados, las contraseñas de encriptación, de acceso, ¿vale? Y el mensaje, el banner. Para comprobar que se ha guardado, lo que vamos a hacer es reiniciar el router, ¿de acuerdo? Dándole al interruptor y comprobaremos si se ha reiniciado, si se ha guardado o no. Perdón. Como veis, en estos momentos se está reiniciando. Nos pide las contraseñas. Primero, la de acceso por línea de consola, que es la contraseña Cisco. Después, de acceso a modo privilegiado, ¿vale? Que si os acordáis era class, ¿vale? Y ahora vamos a comprobar que tenemos guardada toda la configuración. Y como veis, el nombre, la encriptación, los interfaces y efectivamente lo tenemos todo guardado. Pasamos por último a la configuración del switch. Por tanto, salimos de la consola de configuración del router y lo que vamos a desconectarnos es de la consola del router para conectarnos por consola al switch. ¿De acuerdo? Volvemos a entrar por el terminal. Acordaros que con todos los valores por defecto. Y como veis, ya estamos dentro del switch. Mediante terminal. La configuración del switch es muy similar a la del router, como vais a poder ver a continuación. En la práctica nos pide, en primer lugar, que cambiemos el nombre del switch. Para ello, entramos de modo usuario a modo privilegiado y al modo de configuración global. Una vez estamos ahí, añadimos el comando hostname y cambiamos el nombre del switch al nombre de switch 1. También nos piden que añadamos un mensaje del día, un banner, ¿vale? Con el siguiente mensaje. Si nos vamos a la práctica, vamos
a la última parte, a la parte del switch, de configuración del switch, ¿vale? Vemos que el mensaje que nos dice es advertencia, solo acceso autorizado. Lo copiamos, vamos al switch, lo pegamos y lo introducimos. También nos pide que establezcamos la contraseña de ejecución de privilegiado con la contraseña class. Si recordáis, para ello introducimos el comando enable secret y añadimos dicha contraseña. También nos pide que añadamos una contraseña a la línea de consola. Por tanto, nos introducimos en la línea de consola primero y añadimos la contraseña que nos pide. En este caso, Cisco. Acordaros de habilitarla. Salimos. Y por último le añadimos la contraseña a las 16 líneas virtuales correspondientes desde la 0 a la 15. Entramos a las líneas virtuales del 0 a 15, las que vamos a configurar. Añadimos el password que nos dice Cisco y lo habilitamos. Con esto último ya habremos finalizado la práctica y debemos de tener la evaluación al 100%. A recordar, como os he dicho al principio, que podéis entrar al chequeo para comprobación de lo que se os puede haber olvidado y cada uno de los ítems que debéis de tener correctos todos para que sea un 100% los podéis ir comprobando aquí. Por ejemplo, en este caso, en el host debemos de haber puesto la puerta de enlace correspondiente, las IPs correspondientes, en el router las contraseñas, las IPs de cada uno de los interfaces, todo. Uno de los errores más comunes es que los mensajes que añadéis a los enlaces, etcétera, que os hayáis equivocado en alguna letra, se os haya olvidado escribirlo y hayáis escrito alguna letra mal, entonces eso os provoca que haya un error, aunque esté bien, porque prácticamente está escrito prácticamente bien. Por ejemplo, una mayúscula y una minúscula hace que haya un error. Entonces, comprobar eso para que tengáis el 100% de la actividad. Si habéis seguido el guión de la práctica, debéis de tener un 100%.